Sean bienvenidos al canal de Sombras y Gritos. El día de hoy les contaré la historia de La Llorona. Lo que en verdad pasó, una versión que no podrás escuchar, te querrás salir de este video. Recuerda, si tienes alguna experiencia sobrenatural, puedes contarla a nuestro correo. Bueno, comenzamos la historia. La Llorona, parte 1, el río de los lamentos. Dicen que cuando el viento sopla muy fuerte por los pueblos viejos, se escucha un lamento que hiela la sangre. Algunos creen que es el viento chocando contra los tejados. Otros saben la verdad. Hace más de 200 años, en un pequeño pueblo, enclavado entre montañas y rodeado por un espeso bosque, vivía María Antonia del Rosario, una mujer de belleza imponente, piel morena como el barro húmedo del río y ojos oscuros como pozos sin fondo. Tenía fama de hechicera. No por brujería, sino porque ningún hombre que la mirara una vez podía olvidarla. Se enamoró perdidamente de un hombre español, don Alonso de Rivero, un noble venido de tierras lejanas. Prometió casarse con ella y juntos tuvieron 2 hijos. Durante un tiempo fueron felices, pero la oscuridad, como un veneno lento, ya se estaba gestando. Don Alonso regresaba constantemente a la ciudad por negocios. En uno de esos viajes no volvió en semanas. Cuando lo hizo no venía solo. Había traído consigo a una mujer blanca y elegante, su esposa legítima, una dama de la alta sociedad. María quedó destrozada. Fue entonces que el odio sembró sus raíces. Los rumores crecieron. Se decía que María ya no comía, que hablaba sola, que dormía de pie frente al río murmurando cosas en un idioma que nadie conocía. Que una noche la vieron sumergir a sus hijos en las aguas del río, uno por uno, con una mirada vacía y una sonrisa torcida. Pero eso es solo una parte de la verdad. Esa noche no estaba sola. Una vecina anciana, doña Clara, contó algo que nadie quiso creer, que había visto sombras salir del bosque rodeando a María y sus hijos. Sombras altas y delgadas con ojos rojos que brillaban como carbones. Decía que escuchó risas, no humanas. Que antes de los gritos hubo un silencio tan profundo que el bosque pareció detenerse. Los cuerpos de los niños jamás fueron hallados. María fue encontrada al amanecer flotando en el río. No tenía heridas visibles, pero su cara estaba congelada en una expresión de horror absoluto. Sin embargo, su cuerpo nunca se pudrió. Los del pueblo intentaron enterrarla, pero cada vez que lo hacían, al día siguiente el ataúd aparecía flotando río abajo, abierto, sin María adentro. A la semana comenzaron los lamentos. Primero se escuchaban lejanos, como viento triste. Luego más cerca, hasta que una noche una familia entera desapareció. Solo quedó el sonido de un grito desgarrador en el aire y marcas de manos mojadas en las paredes, como si algo o alguien hubiera entrado empapado en la casa. Doña Clara volvió a hablar. Dijo que María no descansaba porque nunca fue ella la que mató a los niños, sino las sombras del río, antiguas criaturas que se alimentan del dolor humano, y que la usaron como medio para abrir una grieta entre su mundo y el nuestro. Los lamentos se volvieron más frecuentes. Ya no solo eran de noche, y no era solo en ese pueblo. Un viajero que cruzaba por el río años después juró haber visto a una mujer vestida de blanco flotando sobre el agua sin hundirse. Tenía los brazos extendidos como pidiendo algo o a alguien. Cuando él parpadeó, ya estaba a su lado, gimiendo con voz cavernosa. ¿Dónde están mis hijos? El hombre enloqueció. Se arrancó los ojos con sus propias manos para no volver a verla. El pueblo, abandonado desde entonces, aún existe, cubierto de niebla. Nadie quiere entrar. Nadie que escuche los lamentos cerca del río vuelve a dormir tranquilo. Y lo peor es que no siempre llora por sus hijos. A veces llora por los tuyos. La historia no termina aquí, porque hay alguien que afirma haber descubierto la verdad detrás de la maldición. Pero esa parte te la cuento de La Llorona, parte 2, el pacto del río. Han pasado más de 100 años desde que aquel pueblo quedó abandonado. El tiempo no ha podido borrar las cicatrices. Hay quienes aún evitan mencionar su nombre. Otros aseguran que el mal que ahí se despertó no solo sigue vivo, sino que ha crecido. Pero la historia no había terminado. Capítulo I. El regreso. Elías Rivas, un investigador del oculto, llegó al pueblo perdido con un propósito: encontrar a su hermana menor, Ana, desaparecida hacía 6 meses.
Las autoridades no tenían pistas. Lo último que sabían era que Ana había estado obsesionada con la verdadera historia de La Llorona. Elías siguió sus pasos, guiado por sus notas, grabaciones y los retorcidos dibujos que dejó en su diario. La última página era la más perturbadora. Una figura femenina con la boca abierta en un grito eterno y debajo, escrito con tinta roja: ella no llora por sus hijos, llora por los que vendrán. Cuando Elías llegó al pueblo, encontró silencio absoluto, casas cubiertas de maleza, cruces torcidas, y el río seguía allí, manso por fuera, pero con una negrura en sus aguas que parecía absorber la luz. Montó su campamento cerca de la vieja iglesia en ruinas. Esa noche, mientras revisaba los restos del diario de Ana, escuchó un susurro, primero lejano, luego justo detrás de él. «Hijo mío», susurró una voz hueca, tan cercana que podía sentir el aliento frío en la nuca. Cuando se giró, no había nadie, pero el espejo roto de la iglesia reflejaba algo más, una figura blanca, con el rostro oculto por un velo mojado, flotando sobre el agua. Capítulo 6. El origen prohibido. Esa noche, Elías tuvo un sueño, o quizá no fue un sueño. Vio a María, la Llorona, encadenada bajo el agua, gritando en silencio, mientras criaturas oscuras, las sombras del río, la desgarraban una y otra vez, atadas a ella por el dolor eterno. Una de las sombras se acercó a Elías, le habló directo al alma. Ella no eligió. Nosotros tomamos, pero ahora otro debe tomar su lugar. Cada era uno más. Elías despertó empapado, no de sudor, sino de agua de río, aunque no había salido de su carpa. Allí entendió la verdad. La Llorona no es un espíritu vengativo. Es un alma condenada a pagar una deuda por algo que no cometió. El verdadero mal era el pacto ancestral entre el río y las sombras. Cada siglo, una nueva madre debía ser sacrificada junto con sus hijos para que los demonios permanecieran contenidos en las profundidades. Y Ana era la siguiente. Capítulo 13. El sacrificio. Al amanecer, Elías corrió hacia la antigua orilla del río, donde una piedra marcada con símbolos extraños servía de altar. Allí estaba Ana, viva pero atrapada en un trance. A su lado, la silueta blanca de la Llorona flotaba, sollozando mientras tocaba el rostro de Ana. Elías gritó, corrió hacia ellas, pero fue detenido por las sombras, que emergieron del agua con ojos ígneos y bocas sin fondo. El alma está elegida, no puede romper el ciclo, rugieron al unísono. Elías, desesperado, recordó las palabras del diario. Había una única forma de romper el pacto. Solo un alma de sangre puede ocupar su lugar. No una madre, un hermano. Sin pensarlo, Elías tomó el viejo puñal ceremonial que encontró en las ruinas y se hizo un corte profundo en la palma. Cayó de rodillas frente a las sombras y gritó: «Llévenme a mí, yo la amo, soy su sangre, dejen que ella viva». El río rugió. El cielo se oscureció. Un trueno desgarró el cielo como un grito. La Llorona se giró. Por primera vez Elías vio su rostro. No era aterrador, era humano, dolido, triste. Lágrimas verdaderas corrían por sus mejillas. Ella sintió. Las sombras chillaron, pero no pudieron romper el pacto. En un instante final, se abalanzaron sobre Elías y lo arrastraron al agua. Su cuerpo desapareció en las profundidades de... Ana despertó, libre. El velo de la Llorona cayó al suelo, vacío. Y con él, el eco de su llanto se desvaneció por primera vez en siglos. Epílogo: el silencio del río. Hoy ese río sigue allí, tranquilo, limpio. En sus orillas crecen flores blancas donde antes no crecía nada. Ana nunca volvió a hablar del tema, pero en su casa guarda el viejo velo. A veces por las noches lo escucha moverse, como si una brisa invisible lo acariciara. Y en el agua, si uno mira con atención, puede ver el reflejo de un joven de ojos oscuros, vigilando que el pacto jamás se renueve, porque ahora la Llorona ya no llora. Elías llora por ella,